Bueno, vamos a pasar a ver ahora el concepto de clave primaria. Una clave primaria es un campo o varios campos que identifican un solo registro o fila en una tabla. Para un valor de campo clave existe solamente un registro, o sea, una fila. Los valores no pueden repetirse ni pueden ser nulos. Veamos un ejemplo. Si tenemos una tabla con datos de personas, el número de documento puede establecerse como clave primaria. Es un valor que no se repite. Puede haber personas con igual apellido y nombre, incluso el mismo domicilio, padre e hijo, por ejemplo, pero su documento será siempre distinto. Si tenemos la tabla de usuarios, el nombre de cada usuario puede establecerse como clave primaria. Es un valor que no se repite. Puede haber usuarios con igual clave, pero su nombre de usuario será siempre distinto. Establecemos un campo que sea clave primaria al momento en que la creamos con la siguiente sintaxis. Por ejemplo, créate tabla usuarios, indicamos igual que antes nombre, clave, varchar de 21, varchar de 10, coma, y las palabras clave, primary key, y entre paréntesis, el o los campos por el que es clave primaria esa tabla. En este caso, vamos a ver claves de un solo campo. Acá el campo nombre es la clave primaria de la tabla usuarios. Nunca se puede insertar dos filas en la tabla que tengan almacenado en el campo nombre el mismo valor. Para definir un campo con clave primaria, entonces tenemos estas palabras clave primary key. Si visualizamos la estructura de la tabla con describe, vemos que el campo nombre es clave primaria y no acepta valores nulos. Más adelante explicaremos qué es esto de el valor null. Si ingresamos a algún registro, tenemos en cuenta que no se puede insertar usuarios con el mismo nombre. Si intentamos ingresar un valor para el campo clave que ya existe, para el campo que es el primary key, aparecerá un mensaje de error indicando que el registro no se cargó, pues la clave ya existe. Esto sucede porque los campos definidos como clave primaria no pueden repetirse. Ingresemos, por ejemplo, acá el usuario Gustavo, que ya lo hemos insertado anteriormente, nos daría un error. Una tabla solo puede tener una clave primaria, eso es muy importante. Cualquier campo de cualquier tipo puede ser clave primaria, debe cumplir como requisito que sus valores no se repitan. Cada vez que insertemos en la clave primaria un valor nuevo. Al establecer una clave primaria, estamos indexando la tabla, es decir, creando un índice para dicha tabla. Ya veremos más adelante qué es el concepto de índices. Y lo probemos esto en el Workbench. Vamos a disponer. Bueno, borramos la tabla usuarios si ya existe, la creamos a la tabla usuarios y definimos el campo primario, clave primaria, al campo nombre. Ejecutemos hasta acá. Los dos comandos se ejecutaron correctamente. El drop table, si exit usuarios, y la creamos la tabla usuarios con los dos campos, nombre, clave, y el primary key, clave primaria, es el campo nombre. Si mostramos la estructura de la tabla, nos muestra en la columna key, que es nombre, parte de la clave primaria, es la clave primaria. Insertemos tres filas en la tabla, cuatro filas en la tabla de usuarios. Los cuatro comandos insert se ejecutaron correctamente. Podemos realmente mostrar todas las columnas de la tabla usuarios. Ejecutemos este select, nos debería mostrar las cuatro filas ingresadas. Fíjense que el nombre, el campo nombre de la tabla usuarios es el primer key. Siempre son distintos los valores. Si intentamos insertar en el campo nombre un valor repetido, en este caso Gustavo, no lo debería ejecutar el comando insert. Como vemos, se muestra un error, el duplicated entry, o sea, esta clave está duplicada en la tabla de usuarios, ya se ha insertado. Algunas acotaciones. Vimos que MySQL 8 trae por defecto la variable SQL Save Update activa, o sea, con valor 1. Luego significa que no podemos ejecutar comandos de delete sin el where o con el where, pero disponiendo condiciones respecto a campos que no son clave primaria. No importa el valor de la variable SQL Save Update para que se pueda efectuar el borrado de una fila por la clave primaria. Recordemos que dicho delete es muy acotado y solo afectará o eliminará una sola fila. Recordemos que activar la variable SQL Save Update es una medida de seguridad para evitar la ejecución de comandos delete masivos. Por ejemplo, hacemos delete from
Acá, si ejecutamos el delete y borramos delete from usuarios, recordemos que tenemos en este momento 4 filas. Tenemos 4 filas. Si borro todos, o intentamos borrar todos, sí se ejecuta. ¿Por qué? Porque tenemos desactivo la variable de estado SQL Save Update, que lo cambiamos desde acá. Ahora la activamos. Tenemos que salir del MySQL Workbench. Entremos nuevamente. En este momento está activo, quiere decir que no va a funcionar. ¿Sí? Si yo ejecuto este delete, no debería ejecutarse. Fíjense que no se borran ningún registro de la tabla de usuarios porque está en modo activo, lo cual, bueno, no se han borrado, pero tampoco lo habíamos insertado. A ver, vamos a ejecutar. Hasta acá nuevamente creamos. Tenemos las 4 filas. Si tratamos de borrar, no se borran, como vemos. ¿Sí? No se borran. Si imprimimos, están los 4 registros. Porque tenemos la variable SQL Save Update en 1. No se pueden hacer borrados masivos. Pero tengamos en cuenta, no importa el estado de esta variable SQL Save Update, yo puedo hacer un borrado teniendo en cuenta la clave primaria. Yo puedo hacer delete from usuarios where nombre, como nombre es el primary key, puedo borrar el usuario. Por ejemplo, vamos a borrar el usuario Gustavo. Este sí lo va a ejecutar este comando delete, más allá de que vemos que lo ha borrado, una fila afectada, más allá que el estado de la variable SQL Save Update está en 1. O sea, no se pueden hacer borrados masivos, pero sí se pueden hacer borrados teniendo en cuenta la clave primaria. Si yo hago un where en el delete y disponiendo un campo que es primary key, sí me va a permitir borrar. No así si trato de borrar, por ejemplo, cuya clave sea igual a River. Este delete no se va a ejecutar, ya que estoy tratando de borrar por un campo que no es clave primaria. Ahí vemos que no se ejecutó el delete. ¿Sí? Normalmente nosotros recordemos que activar la variable SQL Save Update es una medida de seguridad para evitar la ejecución de comandos delete masivos. Queda nosotros como administrador de la base de datos en tenerlo activo o desactivo. Nosotros nuevamente lo vamos a tener desactivo porque a lo largo de este curso por ahí nos resulta más cómodo poder hacer borrados masivos de datos, ya que todos son datos de prueba que no nos importa si se pierden. Ahí recordar de que uno cuando lo desactiva tiene que salir, activo o desactivo, tiene que salir y volver a ingresar al MySQL Workbench. Conectarse nuevamente con el servidor. Bueno, esto recordar, muy importante, esta variable SQL Save Update que nos permite o no borrados y modificaciones masivas. Vamos a un problema para finalizar la práctica de lo que es el primary key. Dice que una empresa almacena los datos de sus clientes en una tabla llamada clientes. Vamos a crear una nueva pestaña donde vamos a borrar la tabla clientes si ya existe. Drop table if exit clientes. La vamos a crear con la siguiente estructura: documento, parchar, apellido, nombre, domicilio, teléfono, y el primary key va a ser el documento. No puede haber dos clientes que tengan el mismo número de documento. Entonces vamos a insertar, si queremos visualizar la tabla, describe clientes, ejecutemos hasta acá. Bueno, no hace falta que estén seleccionadas ya que son todas. Vemos que el campo primary key es el documento. Vamos a insertar a algunos usuarios. Controlemos que, si nos fijamos, todos los documentos son distintos. Debería ejecutarse correctamente. Vamos a mostrarles contenido de la tabla select asterisco from clientes. Si ejecutamos vamos a ver las 4 filas ingresadas. Todos los documentos son distintos. Ingrese un cliente con documento no repetido
y apellido y nombre repetido. Veamos si lo permite. Debería permitirlo en realidad. Vamos a insertar con documento no repetido y lo que tiene que tener apellido y nombre repetido. Apellido, nombre repetido. Veamos si lo permite. Si se ejecutó la inserción, si mostramos, se insertó perfectamente con otro documento, el 111, López, Susana, vemos que tiene todo repetido acá. O sea, siempre que varíe el documento va a permitir ingresar los otros campos con los mismos valores. Ingrese el cliente con documento no repetido y domicilio repetido. Y acá ya lo hemos hecho con domicilio repetido acá y vemos que sí lo permite. Intente ingresar un registro con documento repetido. ¿Sí? Vamos a tratar de ingresar otro que tenga este mismo documento, pero que sea otra persona. Que tiene otra dirección inclusive. Y otro teléfono. ¿Por qué no va a permitir la inserción de esta fila? Porque la clave primary key está repetido. Y nos tiene que mostrar error código 1062 duplicated entry. O sea, esta clave cliente, el documento del cliente está repetido. Ya lo habíamos insertado previamente. Si mostramos, sigue habiendo uno solo que cumple, que tiene el número de documento de 2 con 1. Bueno, con esto hemos presentado el concepto de lo que es la clave primaria, hemos hecho un ejercicio y tener en cuenta de que abajo de este video hay un enlace para que desarrollen otros ejercicios y quede ya firme el concepto de lo que es el primary key o clave primaria. Gracias.